Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en el libro de Levítico. Hoy ya entramos a un nuevo capítulo, vamos a entrar al capítulo 20. Capítulo que prácticamente va a repetir las mismas prohibiciones, mandamientos que el Señor enfatizó en el capítulo 18 y en el capítulo 19. Recordemos que estamos en una sección que podríamos decir la sección de santidad del libro de Levítico, donde Dios ya no le está enseñando a la nación de Israel cómo acercarse a Él vía los sacrificios en el tabernáculo, vía el altar de bronce, sino ahora le está enseñando a la nación de Israel cómo debe vivir en santidad. La nación de Israel ya es santa porque Dios la ha apartado, eso es lo que significa santo, apartado, único, hasta a veces podría significar divino, y por lo tanto esa nación que es única, que es apartada por Dios, que le pertenece a Dios, que tiene la identidad de Dios, tiene que vivir distinto a las naciones que rodean a Israel. Por lo tanto, muchos mandamientos que Dios le ha prescrito a Israel en los capítulos 17, 18 y 19 son mandamientos que quizás para nosotros son raros, como hasta la forma en la que te tienes que vestir, los hilos que debe tener tu ropa, porque distinguen a Israel de las naciones y también marcan un patrón de orden y caos. Por lo tanto, Israel tiene que ejemplificar lo que es el orden y lo que no es caos. Por lo tanto, esto es lo que hemos ido viendo capítulo tras capítulo a partir del capítulo 17. Hoy, la diferencia que vamos a encontrar en este capítulo es que Dios va a mostrar las penas capitales contra aquellos que violan sus mandamientos. Vamos a ver qué sucede cuando alguien sacrifica a Moloch. Hemos visto en el capítulo 18, que es el capítulo de la sexualidad, donde Dios inserta la adoración a Moloch y le dice a la nación de Israel que aquel israelita que se prostituya con Moloch va a estar quebrando su ley. Bueno, ahora Dios va a mostrar qué va a suceder con alguien que lo hace. Y así sucesivamente. Así que vamos a repasar estos mandamientos, vamos a profundizar un poco en las verdades que se van explicando y también vamos a ver cuáles son las penas que van a recaer sobre el israelita que quiebra estos mandamientos. Así que dicho esto, vayamos al texto como tal y leamos los primeros versículos del capítulo 20. A ver qué es lo que el Señor nos trae aquí. Dice el versículo 1 lo siguiente. El Señor habló con Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel que todo israelita o extranjero, varón que viva en Israel y ofrezca alguno de sus hijos a Moloch, será condenado a muerte. El pueblo entero lo apedreará. Hacemos una pausa aquí. Aquí estamos viendo la pena capital para aquellos que sacrifican sus hijos a Moloch. Cuando estudiamos el capítulo 18 específicamente, prácticamente los últimos versículos, vimos hasta imágenes de Moloch, cómo era Moloch y cómo las naciones alrededor de Israel adoraban a este dios, sacrificaban a sus bebés quemándolos en los brazos de Moloch, que eran brazos que estaban encendidos al rojo vivo, y sacrificaban a sus hijos así. Esa era una adoración a Moloch para recibir fertilidad, para recibir prosperidad, y por lo tanto sus hijos, sus bebés terminaban muriendo de esa manera. Dios le indicó a la nación de Israel en el capítulo 18, ustedes, si hacen esto, están cometiendo una abominación. Si ustedes hacen eso, en buena cuenta están cometiendo un adulterio espiritual, porque están adorando a un Dios distinto a mí. Yo soy el único Dios verdadero, por lo tanto a mí solamente me deben adorar. Eso es lo que Dios le estaba indicando en el capítulo 18, pero ahora le está mostrando a la nación de Israel, si alguien dentro de ustedes, sea israelita o sea extranjero, termina sacrificando uno de sus hijos a Moloch, ustedes deben apedrear a ese individuo, a esa mujer, sea hombre, sea el que sea, debe morir apedreado. Las penas que vamos a ir viendo en el transcurso del capítulo 20 generalmente giran en torno al apedreamiento. Nosotros podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, cómo era todo el proceso de apedreamiento, quiénes estaban involucrados y cómo se realizaba este proceso. O sea, la nación de Israel no es una nación que va a tener penas ligeras contra sus criminales, sino que cuando Dios gobierna, las penas son bien estrictas. Y en el libro de Deuteronomio también se va a explicar por qué es que Dios es tan estricto con este tipo de cosas. Cuando nosotros estudiamos las naciones alrededor de Israel, vemos que las naciones alrededor de Israel eran a veces mucho más estrictas que Israel y mucho más, por así decirlo, no sé qué palabra usar, brutales, podríamos decirlo así, con respecto a las penas, a los daños que se le hacía a la persona que había quebrado
la sabiduría que estaba dentro de esa nación. Pero lo característico de Israel es que Dios es estricto y pone penas muy altas con respecto a personas que quiebran relaciones familiares. Lo vamos a ver, Dios mediante, si nos alcanza el tiempo el día de hoy, pero también en relaciones idolátricas. O sea, alguien que viola, alguien que le saca la vuelta, alguien que comete adulterio contra Dios, recibió una pena bien grande. En este caso es la muerte y por apedreamiento. Quiero poner el texto en pantalla, el texto de Deuteronomio capítulo 17, y vamos a leer los primeros 7 versículos de este capítulo, porque aquí se relatan cómo la nación de Israel tenía que realizar todo el proceso de apedreamiento, y vamos a hablar un poquito al respecto. Vamos al versículo 1 del capítulo 17 de Deuteronomio y leamos hasta el 7 de corrido. Dice lo siguiente el texto: no ofrecerás al Señor, tu Dios, en sacrificio ningún buey o cordero que tenga algún defecto o alguna cosa mala, pues eso le repugna al Señor tu Dios. Versículo 2. Cuando en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da se halle algún hombre o alguna mujer que haya hecho lo malo a los ojos del Señor tu Dios y que haya faltado a su pacto al ir y servir a dioses ajenos, y al inclinarse ante ellos, ya sea ante el sol o la luna o ante todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te llegue la noticia, y después de enterarte lo averiguas bien, y resulta que esto es realmente cierto y que se ha cometido en Israel un hecho tan aberrante, sacarás de la ciudad al hombre o a la mujer que haya cometido esta maldad y lo apedrearás y así morirán. Quien sea condenado a muerte solo podrá morir por el testimonio de 2 o 3 testigos. Nadie podrá morir por el testimonio de un solo testigo. Los primeros en levantar la mano contra el condenado a muerte serán los testigos. Después de ellos levantarán la mano todo el pueblo. Así acabarás con el mal que haya en tu medio. La pena es durísima, pero era realmente fuerte y que involucraba a toda la nación de Israel. Si alguien veía un acto idolátrico dentro de Israel, esas personas tenían que ir y hablar con los jueces de Israel. Tenían que ser 2 o más testigos. Estos testigos tenían que corroborar que este individuo, esta familia, había cometido esta aberración, este acto repugnante, como lo llama el texto. Se iba a indagar de una manera muy profunda si realmente esto había ocurrido así, y si el veredicto era culpable, la persona que había cometido, la familia que había cometido este pecado iba a ser sacada fuera del campamento de Israel e iba a ser apedreada, no solamente por los testigos, quien van a ser los primeros en apedrear a la persona, sino también todo el pueblo como tal. Sobre todo los líderes del pueblo, que son sus representantes, van a terminar apedreando a la persona que ha cometido este pecado. Y alguien podría decir, Horacio, pero ¿por qué Dios es tan, no sé, tan duro en estas penas? Porque son el pueblo de Dios, primeramente. Dios habita en medio y el costo de tener a Dios en medio es que hay estas penas tan grandes. O sea, no es un juego. La nación de Israel tenía que entender esto no es un juego. Ahora, yo me pongo a pensar, yo soy un israelita. He visto a Dios hacer las señales, milagros, portentos con los cuales Él nos sacó de Egipto. Ha abierto el mar de par en par. Nos ha dado maná del cielo. Ha hecho caer fuego del cielo, nos alumbra en la noche, nos cubre en el día. Para mí sería una locura terminar sacrificando a mis hijos a un Dios falso, como Moloch. Y si Dios pone esta pena, yo digo amén por eso. O sea, es obvio, ¿no? En la vida nosotros somos el pueblo de Dios y vamos a terminar prostituyéndonos espiritualmente con un Dios así. Por lo tanto, las penas son así de fuertes también porque obviamente van a evitar mucho el pecado. Pero, ¿qué pasa si sucede? Cuando realmente se aplica esta pena, obviamente los que están alrededor van a observar y no creo que nunca más vuelvan a tocar algo así. Si se aplica la pena. Esto es importante, lo resalto, si se aplica la pena. Por eso Dios está dejando estas cosas bien estrictas. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, y escuchamos los testimonios donde existe la pena de muerte el día de hoy, es bien interesante que los crímenes en países donde la pena de muerte está vigente se reducen inmediatamente. ¿Por qué? Porque obviamente el asesino la va a pensar 1000 veces antes de cometer ese crimen porque sabe que su vida está en peligro. A diferencia de países donde quizás lo meten preso, quizás lo sueltan al par de años por buena conducta. Por lo tanto, las penas estrictas no solamente aplicaban la justicia de manera radical, sino también, al ser aplicadas, evitaban que los demás israelitas
siquiera cuestionaran o siquiera pensaran en un futuro caer en algo así, porque la pena era dura. Por lo tanto, Dios les está enseñando a la nación de Israel, ser parte de mi pueblo no es un juego. No es que puedes hacer lo que se te da la gana y hay consecuencias muy graves por terminar aborreciendo mi nombre, representándome mal y cometiendo adulterio con un Dios falso y sacrificando a tu hijo, sobre todo. Por ejemplo, voy a ponerlo también en pantalla, en Deuteronomio 13 se explica esto, solamente que en un versículo, en el versículo 11, y miren lo que dice: que todo Israel lo sepa y sienta temor y no vuelva a ocurrir en medio de ti nada semejante. Noten este texto. Aquí el Señor está diciendo que todo Israel lo sepa. O sea, todo Israel tiene que saber que este hombre va a morir o esta mujer va a morir apedreadas y quizás hasta lo van a ver. Y sienta temor y no vuelva a ocurrir en medio de ti nada semejante. El propósito de algo así es que no vuelva a ocurrir. Es una pena tan grande que eso va a evitar que la nación de Israel siga en pos de esto. Ahora, aquí me tengo que detener y explicar algo que generalmente cuando estudiamos el Antiguo Testamento no se explica y tenemos un mal entendimiento de lo que es la ley. Cuando estudiamos el mundo antiguo, cuando estudiamos el mundo del cercano Antiguo Oriente, así se le conoce al tiempo de Moisés hacia atrás, nosotros aprendemos que la forma de pensar de un cananeo, de un israelita, de un egipcio, con respecto a la ley, es distinta a la que nosotros entendemos el día de hoy. Cuando nosotros pensamos en la ley, nos enfocamos en la ley del gobierno, no nos enfocamos en una constitución, en una ley escrita, donde si tú quiebras esta ley, obviamente la ley te penaliza por tal o cual cosa, y por lo tanto, bueno, el juez o quien esté a cargo va a ver que has quebrado la ley y va a ver cuál es la culpa o el castigo y lo va a aplicar inmediatamente. Es algo bien jurídico, como lo entendemos hoy la ley. Así no lo entendía el mundo antiguo. El mundo antiguo entendía la ley, que la palabra original es Torah, que significa instrucción, como una lista de ejemplos de sabiduría que los jueces tenían que beber para saber cómo resolver cada uno de los casos. O sea, los mandamientos que nosotros encontramos en la ley que se conoce como la ley de Moisés no es una ley escrita donde los jueces van a revisar cada una de estas cosas y van a decir, bueno, esto se hace así y por lo tanto lo aplico. No funcionaba así, así no pensaba el mundo antiguo. El mundo antiguo no pensaba en la ley de manera prescriptiva, sino de manera descriptiva. Era Dios dándome su sabiduría que yo tengo que beber para saber cómo resolver cada situación, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Yo tengo que saber eso. Por lo tanto, todos estos mandamientos son ejemplares para yo saber cómo conducirme dentro de los juicios que tengo que ejecutar dentro de mi día a día en mi relación con el vecino. O sea, no voy a estar revisando cada cosa de la letra, sino bebo todo esto y ahora ya tengo la sabiduría de Dios para saber cómo hacer las cosas. Esto nos va a llevar, por lo tanto, a que cuando veamos a Israel avanzar en el transcurso de la historia, vamos a ver que israelitas sacrificaron a Moloch. Pero interesantemente vamos a ver de que no hay pena de muerte para la gente que sacrifica a Moloch. Y tú dices, ¿pero por qué si la ley dice esto? Porque los israelitas que han bebido esta sabiduría, esta ley de Dios, no decidieron aplicarla de esa manera. Dijeron, bueno, consideramos que en este caso no sería correcto aplicar la pena de muerte. Esto quedaba en libertad del juez. El juez tenía que aplicar la sabiduría dada por Dios y él tomaba el veredicto final. Podríamos decir que estas penas capitales son la pena máxima, no la pena mínima. Por lo tanto, el juez que había bebido esta sabiduría de Dios decía, ok, esta persona sí se ha descubierto esto, pero no vamos a aplicar pena de muerte, sino simplemente se le va a llamar la atención o se hacían los locos, se hacían los de la vista gorda, como decimos aquí en Perú. Por lo tanto, la ley no funciona en el mundo antiguo como funciona el día de hoy. Si aprendemos esto, vamos a entender mucho mejor cómo funcionaban todos los mandamientos dentro de Israel. Era la sabiduría de Dios dada al pueblo de Dios, Israel en este caso. Ahora, sigamos avanzando un poquito más en este tema. Es interesante que el día de hoy nosotros podríamos ver algo muy similar con respecto a Moloch en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Hoy día también es común que el ser humano termine sacrificando a sus hijos por prosperidad, por un mejor futuro, por un montón de cosas más. El caso más claro y sencillo para entender el sacrificio a Moloch el día de hoy es el aborto, por ejemplo. ¿Okay? He quedado embarazada, por lo tanto, mi futuro se ha frustrado. ¿Qué tengo que hacer?
Tengo que sacrificar a mi hijo, tengo que matarlo para tener un mejor futuro. Porque si no, no voy a poder acabar mi carrera, porque si no, no voy a poder hacer esto, porque no tengo una casa propia todavía. Y puedo poner millones de excusas, porque este hijo me estorba mi prosperidad. Por lo tanto, matarlo va a lograr prosperidad en mi vida. Y esto lo encontramos en el mundo contemporáneo. Nosotros somos el pueblo de Dios y miramos al pueblo alrededor, que no es el pueblo de Dios, y vemos que ese es un pensamiento muy claro. Y a veces ese pensamiento, aunque no lo crean, se ha metido a la iglesia. Aunque no lo crean, hay iglesias donde no se condena el aborto, sino que es algo como que, bueno, es algo opcional, ¿no? Porque tu futuro sí está en peligro. Imagínense eso. Eso le va a pasar a Israel con respecto a Moloch. El pueblo que sabía hasta la pena capital que iban a recibir por adorar a Moloch, termina adorando a Moloch. Eso es algo bien triste. El día de hoy también podríamos aplicarlo de esta manera, que hay muchos padres que conozco personalmente o por oído o porque me lo han contado, de que sacrifican a sus hijos no en el sentido de matarlos cuando son bebés, sino sacrificarlos a la fama, a la profesión, al dinero, a la avaricia. ¿En qué sentido? En que sacrifican a sus hijos y no importa si su hijo tiene o no tiene la vocación de hacer algo profesional en específico. Pero como esta profesión te va a dar dinero, tú tienes que estudiarla. He visto muchos padres que sacrifican a sus hijos así. ¿Sabes qué, hijo? Capaz tú no tienes esta vocación, capaz no te gusta esta carrera, pero esta carrera te va a dar plata y lo que tú quieres hacer no te lo va a dar. Por lo tanto, yo no te voy a pagar esta carrera. Estás loco si te voy a pagar esta carrera. Que tú tienes pasión por hacer estas cosas, me importa muy poco. Tú vas a estudiar esto. Sobre todo esto se ve mucho en el caso de medicina, por ejemplo. Tú vas a estudiar medicina porque los doctores ganan plata. Con esto te vas a morir de hambre. Así que yo no voy a pagar tu carrera si tú quieres estudiar esto. Los padres en verdad tienen todo el derecho de hacer eso. O sea, al final el padre es el que paga. Pero realmente eso va conforme al corazón de Dios. Y terminamos sacrificando a nuestros hijos y enseñándoles a ellos que lo que tienen que buscar en la vida es dinero, que lo que tienen que buscar en la vida es poder, que lo que tienen que buscar en la vida es fama. Y eso es sacrificar a tu hijo al mundo. Quizás no muere en ese sentido, pero su forma de pensar, su vida entera sí muere. Porque dejaste de que, o no dejaste, mejor dicho, de que él siguiera los caminos que Dios estaba trazando para él. Por eso un proverbio que es bien interesante es: instruye al niño o instruye al hijo a seguir fielmente su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué triste es ver padres que el día de hoy no sacrifican a sus hijos en el quirófano, como sí lo hacen un montón de personas, sino lo sacrifican en tener un amor al mundo, un amor al dinero, un amor al poder, cuando el Señor no nos ha mandado a eso. Y te estoy hablando de padres cristianos. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros si somos aquellos de esos padres. Y tenemos que arrepentirnos de eso, porque ese no es el corazón de Dios. Estamos sacrificando a nuestros hijos a Moloch, solo que en este tiempo moderno. Y tenemos que tener cuidado con eso. Así que Dios está poniendo una pena capital muy fuerte para aquellos que terminen sacrificando a sus hijos a Moloch. Y ya va a quedar de parte de los jueces aplicarla o no. Pero imaginemos que los jueces, como realmente ocurrió en la historia de Israel, no aplican esto. Realmente los jueces no condenan y no aplican la pena de muerte a una persona que termina sacrificando dentro de Israel, sea israelita o extranjero, a Moloch. ¿Qué va a pasar? ¿Dios va a hacer algo? ¿No va a hacer algo? Sí, Dios va a hacer algo. Y lo va a expresar en los siguientes versículos del capítulo 20. Volvamos a Levítico capítulo 20 y leamos los siguientes versículos. Lo voy a poner en pantalla. Dice lo siguiente el texto bíblico, versículo 3. Dice: yo me pondré en contra de ese hombre, lo eliminaré de su pueblo por haber entregado a sus hijos a Moloch y por contaminar así mi santuario y profanar mi santo nombre. Versículo 4. Si el pueblo de la tierra se desentiende de lo hecho por quien entrega a sus hijos a Moloch y no lo condena a muerte, yo mismo me pondré en contra de ese hombre y de su familia y lo eliminaré de su pueblo junto con todos los que hayan imitado y se hayan prostituido yendo en pos de Moloch. Me encanta porque el Señor lo que está mostrando en la nación de Israel es lo siguiente. Miren, pueblo mío, si ustedes permiten que una persona termine sacrificando a Moloch, primero están manchando mi nombre. Y yo los he escogido a ustedes para resaltar y exaltar mi nombre en medio de las naciones. Ustedes son mis representantes.
ustedes tienen el nombre mío puesto en medio de ustedes. Ustedes son un pueblo santo, me representan a mí. Si ustedes terminan sacrificando a Moloch, mi nombre es el que queda manchado y yo no voy a permitir eso. Además de eso, yo habito en medio de ustedes en el tabernáculo. Cada vez que alguien presenta un sacrificio al dios Moloch, mancha mi santuario, mancha en lugar de mi presencia. Por eso es que el libro de Levítico en el capítulo 16 nos muestra la fiesta del Yom Kippur, por ejemplo, la fiesta del día de la expiación, donde se hacía purificación por el santuario por todos los pecados acumulados y las impurezas de Israel en el transcurso de todo el año. Por lo tanto, sacrificar a Moloch mancha el nombre de Dios y mancha el santuario donde él habita. Y el Señor dice, pero miren, si ustedes se hacen los locos, si ustedes se hacen los desentendidos de este tema, yo voy a ser el que me voy a encargar de juzgar a esta persona. Pero no solamente a esta persona, sino también a su familia. Por lo tanto, ya les he dejado la advertencia. Esto es fuerte, porque le está diciendo a la nación de Israel, bueno, yo sé que esto no es algo que obligatoriamente tienen que hacer, porque es mi sabiduría. Recordemos, la forma de entender Israel la ley no es como la entendemos hoy, jurídicamente, prescriptivamente, haz esto, sino es, veo esta sabiduría y yo veo cómo la aplico. Pero si ustedes se hacen los desentendidos con esta sabiduría mía que les estoy dando para conducirte con un pueblo santo, yo me voy a encargar de hacerlo. Pero no solamente me voy a encargar de juzgar a esta persona, sino también a su familia. Y cuando habla de su familia, no está hablando de la familia nuclear únicamente, sino de la familia extendida, de todos aquellos que son parte de su familia extendida, grande, hasta de vecinos, que saben lo que está pasando y se hacen los desentendidos. Por lo tanto, Dios los va a juzgar. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, es el rey Salomón. Si nosotros leyéramos Primera de Reyes, viéramos que Salomón termina mezclándose con un montón de mujeres, como 1000 mujeres, entre esposas y concubinas, y al final termina sacrificando varios de sus hijos a Moloch también. Salomón, el hombre más sabio del mundo, aparte obviamente de Cristo, quien es Dios. Por lo tanto, nosotros vemos que la nación de Israel, cuando Salomón empieza a hacer esto, se levanta y dice, el rey acaba de sacrificar sus hijos a Moloch. Hay que aplicar la pena capital contra el rey. Nos levantamos todos como nación y condenamos a este rey. ¿Qué hace la nación de Israel? Se lava las manos. Obviamente es el rey, por lo tanto es mucho más difícil aplicar esto, pero no es una excusa para no hacerlo. Y una de las cosas que vemos es que Salomón lo sigue haciendo, pero Salomón es uno de los reyes que muere más joven. Salomón muere aproximadamente a los 55 años nada más, que en ese tiempo era una edad joven. Dios se encarga de juzgarlo. Y Dios por esos pecados también divide a la nación de Israel y la parte en dos. Pero aquí también podríamos aplicar algo importante. Dios le está diciendo a la familia a través de esta ley, a través de estos mandamientos, ustedes son responsables de lo que ustedes están viendo. O sea, no crean que desentenderse del pecado ajeno significa que ustedes no van a pagar las consecuencias por eso, porque ustedes son mi pueblo y mi pueblo realmente no se queda callado ante la injusticia, sino realmente levanta su voz contra las obras infructuosas de las tinieblas. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, si no me equivoco, va a decir que nosotros no debemos callarnos ante las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. La familia era la primera en que tenía que decir lo que acabas de hacer es despreciable. Y vamos a hablar con el juez. Y si el juez decide aplicar la pena capital, eso será para ti. Eso es lo que tenía que hacer la familia. Y esto nos llama a una exhortación esta mañana también. A veces nosotros nos hacemos de la vista gorda cuando vemos el pecado ajeno. A veces nosotros, dentro de nuestras propias familias, no expresamos, no condenamos las malas prácticas de nuestros familiares. Nos hacemos de la vista gorda. Bueno, es su problema, ¿no? No es el mío. Dios le está enseñando a la nación de Israel, ustedes no son individualistas. Mi pueblo no es un pueblo individualista. Mi pueblo es uno. Por eso nosotros somos el cuerpo de Cristo, no los cuerpos de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Vivimos en una época muy individualista. Cada quien baila por su propio pañuelo, con su propio pañuelo. En el pueblo de Dios no debería ser así. Y la nación de Israel tiene que internalizar esta idea. Nosotros somos uno. Por lo tanto, si uno falla, los demás nos levantamos y juzgamos esto correctamente. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos también esta mañana si nosotros estamos cayendo en un error así. Porque a veces nos gusta hacernos de la vista gorda para no ganarnos problemas y con eso estamos siendo infieles a Dios. Porque Dios sí desea que su pueblo sea uno. Y si su pueblo es uno, cuando ve el error en el hermano, cuando ve el pecado ajeno, no se queda callado, sino que levanta su voz y lo denuncia. Habla primeramente con el hermano. Si no hay arrepentimiento, trae un testigo más
Acuérdense, 2 o 3 testigos, eso se aplica en la iglesia. Y si con 2 o 3 testigos el hermano no se ha arrepentido, la hermana no se ha arrepentido, esto ya se habla con toda la congregación. Y si la congregación en su conjunto habla con este hermano o hermana y no hay arrepentimiento, la persona es expulsada de la iglesia. No muere apedreada, por si acaso, es expulsada de la iglesia. Pero así nos deberíamos conducir. Por lo tanto, también tenemos que preguntarnos si nosotros somos aquellos que se hacen de la vista gorda. Y si eres de uno de esos, no estás reflejando el carácter de Dios, ni estás reflejando cómo el pueblo de Dios se debe comportar. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes, aunque en verdad quería compartir muchísimo más, pero ya vi que ya pasamos los 25 minutos de devocional y espero que este tiempo devocional haya sido de edificación para ustedes. En verdad es algo aberrante que la nación de Israel lamentablemente va a terminar cometiendo. No solamente Salomón, más adelante va a seguir este tema, pero también cómo lo podemos aplicar a nuestra vida hoy. Sea sacrificando a nuestros hijos en el quirófano por un futuro mejor, algo aberrante delante de los ojos de Dios, sea sacrificando a nuestros hijos por fama, dinero, profesión, porque eso va a dar plata, y también guardando las apariencias, haciéndonos de la vista gorda cuando vemos el pecado ajeno. Somos uno, por lo tanto debemos apoyarnos mutuamente, y a veces apoyarnos mutuamente es sacar la paja del ojo ajeno. Por lo tanto tenemos que tomar acción en eso. Gracias por haberme prestado atención en este espacio de tiempo, espero que haya sido de edificación. Y ahora si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias por haberme prestado atención en este espacio de tiempo. Para los que no me conocen, mi nombre es Horacio Urtiaga y de lunes a viernes a las 9 a.m. hora Perú estamos leyendo juntos la Biblia. De martes a viernes estamos estudiando el libro de Levítico. Hoy día hemos entrado al capítulo 20. Los 19 capítulos anteriores ya están subidos a mi canal de YouTube, así que los pueden ver por ahí. Y luego de ese tiempo devocional que hacemos siempre, dejamos un tiempo abierto para preguntas y respuestas. Cualquier duda que tengan, estoy para servirlos. No lo sé todo, pero lo poco que sé lo puedo compartir con ustedes. Por esta semana estamos haciendo un live doble. Estamos en mi cuenta principal que se llama Horacio Urtiaga, donde ustedes pueden ver que estoy grabando desde el celular nada más. Las luces no están bien cuadradas ni nada por el estilo. Y en la cuenta secundaria que se llama Horacio Urtiaga Deps, donde sí estoy en estudio, porque lamentablemente TikTok está con muchos errores y a todos los que hacemos live en estudio nos han estado restringiendo el live y a punto de cerrar nuestras cuentas cuando ya esto sucede mucho. Por lo tanto, para recuperar la salud de la cuenta principal, estoy haciendo live por celular con mala calidad, con mal audio, discúlpenme por eso, pero si quieren un mejor audio, una mejor calidad, pueden irse a la cuenta secundaria. Y esto lo más probable es que sea solamente hasta esta semana. Ya la próxima semana, Dios mediante, vamos a retomar los lives solamente en la cuenta principal y obviamente con buena calidad como lo estábamos haciendo antes. Así que gracias. Y bueno, voy a leer sus preguntas y sus comentarios. Voy a tratar de saltar a los dos chats para no abandonar al chat principal, que se me hace más difícil leerlo. Pero voy a arrancar por la cuenta secundaria. Por aquí no había saludado a Shirley hasta Costa Rica, un abrazo. Por aquí no había saludado a Erika hasta Lima. ¿Cómo estás, Erika? Buenos días. A Milagro, un abrazo, Mili, hasta Lima también. A Verito, un abrazo, Vero, hasta Illinois. Buenos días. Por aquí tenemos a María Costa, un abrazote. María Costa dice, son nuestros hermanos. Cuando se refiere María Costa a son nuestros hermanos, se está refiriendo a una conversación antes del live que fue con respecto a los adventistas del séptimo día. Gracias, María. Vamos a decirlo así, María. Todo adventista del séptimo día que haya puesto su lealtad en Jesús como Señor y Salvador y sea el Dios de su vida, adore al Dios trino y verdadero, cuyo Rey entronizado en la diestra del Padre y que volverá es Jesucristo, es nuestro hermano. Todo aquel adventista que piensa que su salvación se obtiene por guardar el día sábado, no es nuestro hermano, porque ha recibido un evangelio diferente. Gracias, María Costa. Por aquí tenemos, bueno, María sigue hablando acerca de lo mismo. Por aquí tenemos a Becky, un abrazo, Becky, buenos días, un abrazo hasta México. Por aquí tenemos a Luis Miguel. Buenos días, Luis Miguel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Steven, un abrazo, hermano, hasta Colombia. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Por aquí, déjenme ver. El Nero Calín, ¿cómo estás, Carlos? Un abrazote hasta Huambo. Bienvenido. Dice, dice, hola, Horacio, aún estamos en Cajamarca. Permitamos que Dios decida cuándo volvamos a su tierra prometida. Un abrazo, querido Carlos. No sabía que estabas por Cajamarca. Un abrazote hasta allá. Quiero saludar a Henry Fisher hasta Lima. ¿Cómo está, Henry? Quiero saludar a Estela hasta México. Buenos días. Otaner dice, en estos tiempos sería pecado ante Dios aplicar la pena capital a corruptos. Buena pregunta, Otaner.
La pregunta a obtener ¿es correcto que un gobierno el día de hoy aplique pena capital? La respuesta es sí, es correcto que un gobierno aplique pena capital. Por lo tanto, nosotros no deberíamos condenar a un gobierno que tiene esta ley dentro de toda su constitución. La pena capital no es algo contrario a la ley de Dios. Dios constantemente ha mostrado que parte de la forma en la que Él juzga el pecado, cuando Él ha gobernado la nación de Israel, ha habido una teocracia, donde Él gobernaba la nación directamente, vemos que Él aplicaba la pena capital. Por lo tanto, la pena capital no es algo contrario a la voluntad de Dios. Yo no recomendaría, y esto siempre es la discusión que se arma cuando se habla de la pena de muerte, yo no recomendaría en nuestros países latinoamericanos imponer la pena de muerte. Primero porque quebraría ciertos pactos. Hay el pacto de San José de Costa Rica, creo que es uno de ellos, me puedo equivocar, que obviamente la mayoría de países latinoamericanos está suscrito a este y que no permitiría la pena capital, primeramente por eso, y segundo porque lamentablemente estamos ya en una temporada gubernamental en nuestros países donde hay bastante corrupción. Y como estos países no tienen penas de muerte y penas capitales, sería bien peligroso implementar la pena capital porque sabemos que en gobiernos muy corruptos la pena capital se puede utilizar en contra de sus contrincantes. Por lo tanto, no creo que sería muy sabio en nuestros países latinoamericanos aplicar la pena capital. Quizás en países donde la pena capital está desde el principio, ya han sido regulados, han sido refinados, todas estas cosas, y por lo tanto el hecho de que existan penas capitales en esos países no está mal. Una vez escuchaba un podcast que era un podcast de debates sobre el tema de la pena capital y era interesante que el que estaba a favor de la pena capital contaba el caso que se vivió en Estados Unidos, en un estado donde hay pena capital. Y él contaba, porque él era un policía, él contaba de que muchos crímenes se evitaron porque los delincuentes la pensaban dos veces antes de asesinar a su víctima, porque sabían que si los atrapaban los iban a matar. O sea, ya habían visto a compañeros que también delinquían morir. Entonces eso frenó mucho la delincuencia y frenó mucho los asesinatos en esos estados. Y él cuenta el caso de un ciudadano, no recuerdo ahorita todos los detalles, lo escuché hace muchos años atrás, donde estaba amarrado en un poste y eran dos delincuentes los que estaban ahí. Pero obviamente este hombre los había identificado a los delincuentes. Todos los delincuentes sabían que si los acusaba, los podían meter preso. Y se pusieron a pelear entre ellos porque obviamente lo querían asesinar. Pero sabían de que si los atrapaban, los iban a terminar matando por la pena capital. Por lo tanto, en esa discusión se pasó todo el tiempo, al final decidieron no hacerlo y el hombre terminó con vida. El hombre no fue asesinado. Pero si hubiera sido en otro estado, lo hubieran matado. Por lo tanto, vemos que la pena capital es algo positivo muchas veces. Pero yo no creo que sea algo muy sabio en nuestros países latinoamericanos implementar algo así por el tema de corrupción. Esos son los pensamientos que tengo siempre con respecto a la pena de muerte, querido Taner. Gracias por tu pregunta. También podemos ver la pena de muerte hablada por Pablo en Romanos capítulo 13, por ejemplo. Gracias, Taner. Por aquí tenemos a Laura Monarca. Un abrazo, Laura, bienvenida. Por aquí tenemos a Ismael, dice pastor, ¿y por qué no apedrearon a Salomón y sus concubinas? Bueno, ya justo lo toqué. Buena pregunta, Ismael. Por aquí tenemos a Jocelyn y también a Estrellita. Un abrazo, Estrellita, hasta Lima y a Jocelyn hasta Huaraz. Dice Jocelyn, buen día. Siempre tuve miedo de leer la Biblia porque sabía que era difícil cumplir y ser obediente. Dice Jocelyn. Gracias, Jocelyn. Ahora, vamos a dejar algo bien claro, Jocelyn, y a toda la audiencia. Cuando nosotros vemos la ley, nosotros, me estoy refiriendo a la ley de Moisés, nosotros vemos penas muy duras para ciertos pecados. Pero cuando nosotros tenemos luchas con nuestro pecado, cuando nosotros tenemos luchas en obedecer la palabra de Dios y tropezamos y fallamos, nunca llegan a ser a este extremo. O sea, cuando nosotros vemos penas capitales muy fuertes, no es porque, ¿saben qué? El Señor dice que si tú dijiste una mentira, pena de muerte para ti. Si se te descubre que dijiste una mentira, sea la mínima que sea, pena de muerte para ti. La Escritura no nos muestra eso. Segundo, recordemos que la forma en la que Dios revela su ley a Israel no es en la forma en la que nosotros pensamos, es la sabiduría de Dios. Por lo tanto, el juez va a evaluar esto. Por lo tanto, la ley trataba de frenar el pecado, trataba de separar a Israel de las naciones. Era una carga pesada de todas maneras por todas las cosas que tenían que tener presentes los israelitas, pero había un sistema de sacrificios cuando tú le fallabas a Dios. No era que Dios te decía, tú me fallaste, largo de aquí o te mueres.
había un sistema de sacrificios que tú presentabas para adorar a Dios, para pedir perdón, para purificación, y por lo tanto Dios estaba diciendo, esta es la línea recta que yo quiero que sigas, pero sé que no la vas a seguir en muchas cosas y en muchos aspectos. Por lo tanto, alguien tiene que morir por ti. Y esto era preparar a Israel para entender la única forma de poder estar correctamente con Dios es si alguien muere en nuestro lugar. Y esto ya era una preparación para el sacrificio final de Jesús. Por lo tanto, Jocelyn, podemos en medio de nuestras falencias, en medio de nuestros pecados, poder acercarnos al sacrificio perfecto de Jesús, porque ahí encontramos perdón. Por eso el apóstol Juan va a decir, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, decirle al Señor perdón es lo que necesitamos hacer el día de hoy. Y eso es bien bonito, cuando conocemos muy bien la palabra de Dios y entendemos la gracia de Dios en medio de su ley, porque todos vivimos bajo ley. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo el día de hoy. Pero es interesante, justo el domingo, enseñando hebreo sobre la palabra de Dios, esto no lo dije en el en vivo, pero sí lo tomé como ejemplo cuando lo hice en la iglesia, era que hay una diferencia muy grande de alguien que pasa tiempo en la palabra de Dios y una persona que no. Imaginemos que los dos conocen al Señor. Pero uno pasa bastante tiempo en la palabra de Dios te ha instruido, te ha dado sabiduría, y el otro es cristiano, es discípulo de Cristo, pero no pasa tanto tiempo en la palabra de Dios, solamente a veces. La diferencia en cuanto al pecado entre una y otra persona es radical. ¿Por qué? Les explico el por qué. Porque si yo soy una persona que no conozco muy bien a mi Dios y fallo, termino cayendo en pecado, sé que he pecado. Mi reacción va a ser, Dios está molesto conmigo. Dios no quiere saber nada de mí. Estoy siendo un hipócrita si voy a la iglesia nuevamente. Y termino alejándome de Dios. ¿Por qué? Porque siento que Dios está molesto, siento que no me puedo acercar a la iglesia, siento que en buena cuenta Dios ya no me va a aceptar por mi falta de conocimiento de Dios. En cambio, una persona que constantemente renueva su mente con la palabra de Dios, que constantemente se está llenando de la sabiduría de Dios, cuando falla, cuando tropieza, cuando peca, no dice Dios está molesto conmigo, sino se sorprende, se queda maravillado y dice, ¿cómo es posible, Señor, de que por más que te acabo de fallar así de feo, tú me sigues amando? O sea, no llego a comprender tu amor. O sea, ¿cómo es posible que te acabo de fallar horriblemente y me sigues amando igual? Y la forma de entender y reaccionar ante el pecado es completamente distinta. Por eso, mientras más conocemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que nuestro Dios es un Dios de gracia, que Él ha muerto para poder perdonarnos por nuestros pecados. Y que en medio de nuestras fallas, lo que tenemos que hacer es decir, gracias Señor, perdóname, ayúdame a no volver a hacerlo, pero gracias porque en medio de mi falla, tú ya pagaste todo. Y por lo tanto, gracias Señor, porque me puedo seguir acercando a ti en medio de esta vergüenza que siento en este momento. Gracias Señor por amarme tanto y por seguirme amando igual a pesar de esta falla. Ayúdame a no volver a hacerlo. Y esa es la diferencia radical entre estudiar constantemente la palabra de Dios y conocer más a nuestro Dios y alguien que no lo hace. Así que gracias, Jocelyn, por tu comentario porque me trae a la mente todas estas cosas. Un abrazote. Quiero saludar a Jorge hasta Estados Unidos. Un abrazo, Jorge. También tenemos a Paola que dice que también en estos tiempos no se cumple la ley como debe ser. Hay mucha corrupción. Así es, Pau. Exacto. Estrellita dice, hacen pagos a la tierra por dinero, dice Estrellita. También. Jorge dice, una pregunta, ¿para irnos con el Señor tenemos que estar bautizados con el Espíritu Santo? Gracias, Jorge. La pregunta tuya, creo yo, que está dentro del contexto pentecostal, Jorge. Dentro de la iglesia va a haber distintos entendimientos con respecto a la frase que tú acabas de expresar en la pregunta, bautismo del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a la Escritura, de ahí tenemos que partir, vemos que el bautismo del Espíritu Santo es el bautismo, es sumergirnos en el Espíritu y que esto sucede en la salvación. Por ejemplo, si tú vas a 1 Corintios 12, si vas a Efesios, déjame pensar en Efesios, creo que es Efesios capítulo 2, capítulo 1 de Efesios, 1 Corintios 12, vas a encontrar que el Espíritu Santo se nos da a nosotros cuando creemos en Cristo, cuando juramos lealtad a Él. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Dentro de la iglesia pentecostal, sobre todo, dentro de la iglesia carismática, se desarrolló en el transcurso de la historia, sobre todo es un desarrollo moderno, no antiguo. No vas a encontrar ningún padre de la iglesia hablando del bautismo del Espíritu Santo como una experiencia posterior.
En la iglesia pentecostal se desarrolló esta doctrina, que cuando tú crees, eres sellado con el Espíritu. Pero ahora que ya creíste que eres sellado con el Espíritu Santo, tienes que buscar una segunda experiencia. Y la segunda experiencia es ser bautizado con el Espíritu Santo. Es como ser lleno, y que en algunas tradiciones pentecostales va a ser la señal de hablar en lenguas, lo que te demuestra que tú has sido bautizado con el Espíritu Santo. Eso no es una enseñanza bíblica, querido Jorge. El texto bíblico nunca enseña, no es enseñanza apostólica, de que uno deba buscar una segunda experiencia con el Espíritu Santo llamada el bautismo del Espíritu y que ésta se demuestre por hablar en lenguas. Y peor aún, esto no es una enseñanza bíblica, que si tú no has experimentado eso, no eres salvo. La salvación es por medio de la fe, es por gracia, es un regalo de Dios que se recibe por medio de la fe. Y este regalo de Dios no viene de nosotros, sino que es de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, cuando yo creo en Cristo, yo soy bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar dentro de mí. Primera de Corintios 12, Efesios 1. Ahora, cuando llegamos a Efesios 5, vamos a ver que el apóstol Pablo sí habla de buscar constantemente ser llenos del Espíritu Santo. Eso significa que yo constantemente tengo que tener una relación firme, fija, perseverante con el Señor, para que el Espíritu que mora en mí sea alimentado con la palabra de Dios y sea lo que más me domina a mí y no mi carne, mi naturaleza caída, mi naturaleza débil. Por lo tanto, yo tengo que buscar ser lleno del Espíritu Santo, y muchas veces ser lleno del Espíritu Santo es pedirle al Espíritu Santo: lléname de ti, domíname por completo. Pero esto va a suceder dentro de mi caminar ya con el Señor, porque ya soy salvo. Vamos a encontrar mucho lenguaje de ser lleno del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Pedro predicó y se llenó del Espíritu Santo. O Pedro fue lleno del Espíritu Santo y habló con valor. La iglesia fue llena del Espíritu Santo y alabó al Señor, y hasta en la casa donde estaba ahí tembló. Pero no lo vemos como una experiencia posterior que uno tiene que buscar como y con señal de lenguas, y que si no haces eso no eres salvo. No, eso el texto bíblico ni los primeros cristianos de la iglesia lo enseñaron, querido Jorge. Así que eso es lo que te podría decir con respecto a tu pregunta. Gracias por hacerlo. Por aquí está Adrilate. Buenos días, Adrilate. Por aquí Verito dice: gracias a Dios fui la única que apoyó a mis hijos en sus carreras. Un abrazo, Vero. Qué bueno. Adrilate dice: ¿por qué dicen que es mejor orar en la madrugada, levantarse tipo 3 a.m. y orar? Algunas personas por superstición, Adrilate, la verdad. Algunas por tradición. Han escuchado que es mejor así y obviamente no tienen ningún texto bíblico que los respalde. Otros van a decir: no, es que Jesús se levantaba muy temprano a orar. Por lo tanto, entonces es mejor orar bien de madrugada, bien de mañana. ¿Cuál es el problema con eso? Que si uno hace la matemática de todas las veces que vemos a Jesús orar, más vemos a Jesús orar de noche y de amanecida que de madrugada. Vamos a ver constantemente que Jesús pasó toda la noche orando antes de escoger a los 12 apóstoles, por ejemplo. Pero eso no lo decimos. No vamos a decir: sí, Jesús se levantaba muy temprano y por eso es mejor orar temprano. Jesús también oraba toda la noche. Por lo tanto, entonces sería mejor orar toda la noche para tomar una decisión importante. La gente no tiende a hacer eso. Trata de escoger versículos a su conveniencia. La oración debería ser sin cesar, Adrilate. Debería ser en todo tiempo. Hay un tiempo que nosotros separamos donde nos encerramos en nuestra habitación y oramos secretamente al Señor que nos mire en secreto. Pero el horario de eso va a depender mucho de tu rutina, de qué tipo de persona eres. Hay personas que son de madrugada, hay personas que son de noche. Cada quien se conoce y cada quien tiene que separar ese tiempo para el Señor. Sea el tiempo en madrugada o sea el tiempo en la noche, el Señor lo va a recibir como una ofrenda de olor fragante. Es más, si tú oras al Señor de corazón en la noche y una persona lo hace de madrugada pero sin un corazón dispuesto, sino simplemente por religiosidad, tu oración es recibida como olor fragante y la persona que se levantó a las 3 no. Por lo tanto, el horario es algo que no necesariamente está legislado por Dios, de que un horario es mejor que otro. Cada quien de nosotros es distinto. Yo, si me levanto a las 3 y me pongo a orar, al final sueño una oración, no oro nada, me pongo a soñar. Si cierro los ojos, peor todavía. Yo soy una persona que oro más tarde, por ejemplo. Gracias, Adrilate. ¿Ok? Voy a pasar un tiempo respondiendo los comentarios del otro chat para no dejarlos abandonados. Me voy a ir al chat de la cuenta principal. Déjenme ver por aquí. Lamentablemente aquí no puedo leerlos en orden porque se me pierden todos los comentarios. Por aquí, Espíritu. ¿Cómo estás, Víctor? Un abrazo hasta México. Dice: por lo que había escuchado, según ellos no se puede comer carne, seguir las leyes mosaicos y guardar el sábado, dice Espíritu. Seguro se está refiriendo a los adventistas.
Einar dice, Einar debe ser adventista o de las raíces hebreas, dice, extraño que el sábado ya no sea bendito y santo, pero toda la cristiandad haya escogido el domingo. Qué interesante, muy buen comentario, Einar, este comentario me encanta. ¿Ah? Miren esto. ¿Ah? Qué extraño que el sábado ya no sea bendito y santo, pero toda la cristiandad haya escogido el domingo. Lo primero que tengo que decir aquí es que qué interesante que te des cuenta que toda la cristiandad ya no guarda el sábado, pero tú pienses, nuestro grupito minúsculo, sectario, que cree que nosotros somos los únicos que estamos bien y que hemos vuelto a descubrir la verdad, seamos los que estamos bien y toda la cristiandad esté mal. Hay que ponernos a razonar un poquito. Y así toda la iglesia en su conjunto históricamente han ido en una dirección y ahora un grupo pequeño sale y dice, no, durante toda la historia el Espíritu Santo no preservó a su iglesia y la guió en el error en una dirección, no hubo nadie que hiciera esta manera, pero ahora nosotros hemos descubierto la verdad. Hemos descubierto la verdad y toda la iglesia está prostituida y corrupta. Qué interesante es esa forma de pensar, una forma equivocada, lamentablemente. ¿Por qué? Porque primeramente el texto bíblico nos va a dejar muy claro que el día de reposo literal, físico, descansar un día, el día sábado, fue algo que fue parte de los mandamientos que Dios le dio a Israel, 1000 veces a Israel. Esto fue parte del antiguo pacto, no es parte del nuevo pacto donde todas las naciones, Israel y las naciones, son alcanzadas y son unidas por un mismo espíritu. Fueron parte de la ley de Moisés, que es la ley de Dios, pero así se le conoce bíblicamente, pero no es parte de la ley de Cristo. Cuando los sabáticos generalmente tratan de ligar el mandamiento del sábado literal a la creación, están teniendo un entendimiento equivocado del séptimo día en la creación. Cuando estudiamos Hebreos capítulo 4, ustedes pueden ver las enseñanzas en YouTube, pueden darse cuenta que el día de reposo, el día séptimo, donde Dios descansó, no es un día en el cual nosotros imitamos un descanso físico. No es que Dios se cansó en el séptimo día. Hizo la creación, ordenó la creación en 6 días y luego, ¡ay, me cansé! ¡Uf! Tengo que descansar el séptimo. Voy a descansar. Así que ahora, a partir de ahora, toda la creación me imita. El día séptimo, después de haber trabajado arduamente en los 6 días, como están cansados, descansen, como yo también me cansé y descansé. Nada que ver. Cuando nosotros estudiamos, por eso es importante estudiar a quién le escribió Moisés, en qué cultura estuvo este texto expresado, vamos a entender que reposar, que sentarse, que descansar en los eventos de la creación, del orden de la creación, siempre significó en todas las naciones alrededor y por lo tanto también en Israel, que el Dios que está ordenando estas cosas se sienta a gobernar su creación. Si nosotros agarramos en el 2026 y leemos la Biblia desde cero, vamos a entender, por un lado, Dios se cansó, así lo entendemos en castellano, y por otro lado, bueno, no entiendo muy bien qué significará esto, ¿no? Bueno, algunos dicen que es que tenemos que descansar el sábado. Acá también, entonces Dios está enseñando eso. Por eso es que tenemos que estudiar la Biblia en su contexto. Y para estudiarla en su contexto tenemos que meternos en las sandalias de aquellos que leyeron por primera vez Génesis. ¿A quién le escribió? A la audiencia. Tenemos que meternos ahí, si no vamos a sacar textos fuera de su contexto y vamos a cometer un anacronismo. ¿Qué significa un anacronismo? Que sacamos un texto de miles de años antes y lo tratamos de interpretar como si estuviera sucediendo y si nos estuviera diciendo en el 2026. Y ese es un error de interpretación que cometen un montón de personas. Por lo tanto, cuando volvemos al tiempo de Moisés, cuando retrocedemos hasta antes de eso, ¿cómo entendían las naciones, cómo entendía la cultura de la época, el cercano Antiguo Oriente, que Dios o que los dioses, cuando ordenaron la creación, se sentaran? ¿En dónde se sentaban? ¿Por qué se sentaban? Y vamos a descubrir que es un lenguaje de gobierno. Yo me siento, ahora que he ordenado toda mi creación, a gobernar la creación. Y así, como yo la estoy gobernando ahora, todo aquel que viene a mí va a entrar a ese reposo. Va a entrar a ese reposo, por eso el séptimo día no tiene un final. Si nosotros leemos el patrón de Génesis 1 y viajamos a Génesis 2, todos los días, desde el primero en adelante es, y fue la tarde y la mañana el día primero, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Pero cuando llegamos al séptimo, no encontramos eso. Es un día que ha quedado abierto para que todo aquel que cree en este Dios verdadero que ordenó la creación entre a ese reposo. Un reposo espiritual, no un reposo literal. Cuando Dios establece el día de reposo literal a Israel, es recordando ese reposo que ellos tenían.
pero ellos lo tenían que guardar como nación para mostrarle a las naciones que el verdadero reposo se encuentra en el Dios de Israel, en Yahweh. Pero es un mandamiento solamente para Israel. Abraham no guardó el día de reposo, Adán no guardó el día de reposo porque no fue un mandamiento para la creación. Fue para Israel en un tiempo en específico. Otros que quieren guardar el día sábado, el día de hoy, van a decir, pero Horacio, cuando Dios da las 10 palabras que fueron dadas a Israel, Dios les dice, acuérdate del día de reposo. Por lo tanto, se está refiriendo a la creación. Pero tienes que retroceder unas cuantas páginas para darte cuenta que le dice acuérdate, porque Dios ya le había hablado del día de reposo a Israel cuando salió de Egipto para recoger el maná. Por lo tanto, acuérdate de lo que viste en el capítulo 16, Israel. Ahora que hemos llegado al Sinaí, acuérdate de lo que yo te dije con respecto al día de reposo, ya sabes cómo tienes que hacerlo. Tienes que descansar ese día. Por lo tanto, cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos establecido el nuevo pacto, no vamos a encontrar ni un solo mandamiento. Es más, si ustedes alguna vez se encuentran con alguien que guarde el sábado y que tiene todos estos argumentos, lamentablemente por sacar el texto fuera del contexto literario y el contexto cultural al cual se escribió el Antiguo Testamento, hazle una sencilla pregunta. Muéstrame, por favor, cuándo los apóstoles, en las cartas apostólicas de Romanos en adelante, le mandó a la iglesia gentil guardar el día de reposo. Solamente uno, por favor. Muéstrame un solo mandamiento de los apóstoles a la iglesia gentil, una iglesia que no conocía el Antiguo Testamento, recién lo estaba aprendiendo o no conocía nada, donde los apóstoles a las iglesias gentiles les pide, por favor, eso es algo que ustedes no saben, pero es algo que tienen que tenerlo claro, es parte de la ley de Dios. Descansen el día sábado. Siquiera uno nada más, por favor. Y vas a encontrar un silencio absoluto. No vas a encontrar en ninguna carta apostólica, que son Romanos en adelante, un mandamiento dado a la iglesia de descansar el día sábado. Salimos del Nuevo Testamento. Ok, capaz Horacio lo está malinterpretando. Sí, capaz no hay ningún mandamiento, pero es que era obvio, pues era obvio para la iglesia que tenían que descansar el día sábado, porque ellos ya venían de una tradición judía, muchos de ellos, y entonces sabían, era obvio. Ok, vamos a los primeros cristianos a ver si alguno toca el tema, ¿no? Y cuando vamos al primer siglo, al segundo siglo, o sea, no estamos hablando cuando la Iglesia Católica Romana tenía poder, estamos hablando al principio de la Iglesia. Vamos a encontrar, por ejemplo, a Justino Mártir. Y Justino Mártir va a dejar claro, defendiendo su fe contra el emperador, va a decir, nosotros nos reunimos el primer día de la semana. Y el primer día de la semana no es el sábado, es el domingo. ¿Por qué? Va a decir Justino. Porque el primer día de la semana fue el día que Jesús resucitó. Jesús resucitó el domingo, no resucitó el sábado. Por lo tanto, nosotros nos reunimos los domingos, no por mandamiento de Dios, por si acaso. Eso no lo dice Agustín, no lo estoy diciendo yo. No es, ustedes han cambiado el guardar el sábado por guardar el domingo. Nadie en la iglesia ha enseñado algo así. Nosotros nos reunimos tradicionalmente el domingo, porque recordamos dos cosas importantes, diría Justino. Recordamos que Jesús resucitó el domingo y venció a la muerte. Y segundo, porque fue en el día domingo donde Dios, que fue el primer día de la creación, donde Dios hizo resplandecer la luz de entre las tinieblas. Fue en el día 1, que es el día domingo en la creación, donde Dios dijo que se haga la luz. Por lo tanto, nosotros ahora vivimos en un tiempo de luz gracias a Cristo. Así que nos reunimos los domingos porque recordamos la resurrección de Jesús y fue ese día donde Dios hizo resplandecer la luz de entre las tinieblas. Y esto lo encontramos al principio. Aquí no hay catolicismo romano que pueda infectar, supuestamente, como generalmente se dice. Vemos el testimonio de la iglesia desde el comienzo. Vemos un silencio absoluto de guardar el día de reposo en todas las cartas apostólicas a las iglesias gentiles. Por lo tanto, el día de reposo no tiene un sustento. Más bien el hecho de que tú mismo te des cuenta, Einer, y todas las personas que guardan el sábado, de que nosotros hemos descubierto esta verdad que estaba oculta, porque toda la iglesia se ha pervertido históricamente desde el principio, ya te hace ver, quizás el problema eres tú, no la iglesia. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero lamentablemente hay un montón de maestros que van a meterte un montón de cosas en la cabeza y como no nos damos el tiempo para estudiar el contexto cultural de la escritura, donde se escribió, porque toma bastante tiempo hacerlo, simplemente vamos a seguir lo que los maestros nos dicen. Así que eso también va para nosotros, los que estamos aquí esta mañana. Investiguen lo que les estoy diciendo. No me crean absolutamente a mí. Investiguen. Busquen el texto desde Romano en adelante en las cartas apostólicas si hay un solo mandamiento de guardar el día sábado. Investiguen el contexto del cercano Antiguo Oriente, cómo se entendía que los dioses o el Dios que ordenaba la creación se sentara en el trono. ¿Qué significaba eso para esa cultura? ¿Qué significaba que ese Dios descansara? Y también
veamos lo que los padres de la iglesia dijeron. Luego del Nuevo Testamento tenemos una colección que se llama Los Padres Apostólicos, donde vas a encontrar las cartas de los discípulos de Juan, como Policarpo, de los discípulos de Pedro, como Ignacio, vas a encontrar a Justino Mártir, vas a encontrar más adelante a Ireneo de Lyon, y busquen alguno de ellos. Si ellos dicen, no, se tiene que seguir guardando el sábado, no vas a encontrar ni uno solo. Y ahí no hay catolicismo romano que impacte o que supuestamente infecte, por si acaso. El catolicismo romano recién empieza a tener poder y jerarquía mucho más adelante, no al principio. Así que, bueno, es tarea de cada uno averiguar cada una de estas cosas. Gracias, Einar, por tu pregunta. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, voy a terminar el live de esa manera y haciendo prácticamente las 10:10 de la mañana. Gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Nos estaríamos viendo el día de mañana, 9 a.m. hora Perú, para seguir avanzando un poquito más. Yo quería avanzar más el capítulo 20 de Levítico. Y también les aviso que estamos ahora haciendo live en las tardes de 5 a 6 de la tarde hora Perú, pero vía YouTube o vía Facebook. Así que por ahí me pueden encontrar en las tardes. Estamos estudiando el libro de Mateo con un enfoque lo más sencillo posible, aunque generalmente me suelto un montón de información. Así que si quieren darse una vuelta por ahí, también los pueden ver en diferido ya en mi canal de YouTube. Este devocional también lo pueden ver en diferido en un par de horas en mi canal de YouTube, que por ahí lo subo. Así que están cordialmente invitados a acompañarme por ahí en las tardes, si no ya nos vemos mañana, Dios mediante. Si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos, me escriben por privado acá a TikTok y yo con gusto les mando el link de invitación, aclarando que la comunidad de WhatsApp que tenemos es de amigos, no es de estudio bíblico. No es que vamos a compartir versículos bíblicos mañana, tarde y noche. Hablamos de fútbol, hablamos de política, hablamos de desastres naturales, hablamos de cosas que nos pasan el día a día, hablamos de lugares que hemos visitado, que estamos visitando, hablamos de la enfermedad de nuestros hijos, hablamos y oramos por esas cosas, etcétera, etcétera. Es un chat de amigos que tiene un montón de mensajes al día. Si quieres formar parte de esa comunidad de amigos cristianos, estás cordialmente invitado. Así que me escribes por privado y yo te mando el link de invitación. Dicho esto, me despido. Que tengan un excelente jueves. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye, bye.